Y bueno, qué temazo, ¿no? El que nos pone la Torá en esta semana con la Parachá Baera. Parachá que tiene prácticamente mi apellido, ¿no? Baera. Y bueno, me encanta cómo enlaza el Shemot, el éxodo bíblico, con nuestra propia lucha interna. ¿Ok? Y me gustaría plasmar, ¿no? Estas ideas de forma que se entiendan bien y que la cosa no suene como que demasiado trascendental. Estoy tratando de explicarle, como les dije, algo que estudié de Ashlag, que estudié de la Lizal, sobre todo de Ashlag, pero decírselo a ustedes en palabras que ustedes puedan procesar, puedan entender y puedan aplicar a partir de ya en la vida de cada uno de ustedes. Y bueno, mira, la cosa va de que al nacer nuestra alma, Israel, aterriza en nuestro cuerpo Egipto. Y esto aunque suena poético, ¿cierto? Pero aquí viene lo que es súper, ultra, wow de interesante. Al principio no somos nosotros quienes llevamos las riendas. Porque un nuevo rey que no tiene ni idea de quién es Joseph se instala en el trono. ¿Y quién es este Joseph? Pues ni más ni menos que nuestra conexión con la luz, nuestra conexión con la abundancia, nuestra conexión con todo lo bueno que el universo tiene para ofrecernos. Entonces, el nuevo rey, que en realidad es nuestro Sitrahará, nuestro oponente, nuestro Sitrahará interno, o el otro lado, que se encarga de que nos olvidemos de Joseph. Durante nuestros primeros años nos susurra al oído que no confiemos en esa abundancia espiritual, que eso no existe, que los ricos están contados, que la vejez, pobrecito, la gente se muere, que la gente se enferma, ¿ok? Que lo que queremos lo tenemos que conseguir a costa de los demás, ¿ok? Que tenemos que usar a los demás, que tenemos que usar a los amistades, que tenemos que usar a nuestros padres para que nos den, a la familia, porque para qué está la familia, para ayudarnos. Ok, entonces tenemos que seguir a costa de lo, tengo que conseguir lo que tengo a costa de los demás, a costa de mi marido, a costa de mi mujer. Y es menudo manipulador. Entonces, el Citrajara nos mete en la cabeza, el Satán nos mete en la cabeza la idea de la competencia, del deseo de ganar, del ego. Y esa competencia del si tú ganas, yo pierdo, en lugar de enseñarnos que la verdadera riqueza está en el crecimiento personal y en la conexión con una fuente superior, sobre todo desde el compartir. Y así es como nuestro nefesh, esa parte más básica de nuestra alma, esa parte nefesh que es la parte animal, la parte salvaje, básica de nuestra alma, como ya les dije, es como si el nefesh estuviese atrapado en las arenas del desierto de Egipto. Y tenemos que esforzarnos un montón para liberarla de esa esclavitud, para corregir esos impulsos egoístas que nos inculcaron desde pequeños. Entonces, el éxodo, vamos a llamarle éxodo, en este momento, como Che y las plagas, es donde una metáfora, o es donde podemos armar una metáfora de este viaje que realizamos dentro de cada uno de nosotros. Porque se trata de escapar de las limitaciones del cuerpo. Se trata de escapar de las ideas limitantes que nos impone ese nuevo rey. Y se trata de reconectar con Joseph. Y la verdad, aunque suene a pip, la idea de reencontrarnos con esa abundancia espiritual y de vivir en armonía con los demás, a mí particularmente me parece un objetivo que vale la pena perseguir. Entonces, pero tenemos que cruzar el Mar Rojo. ¿Ok? Entonces, a cruzar el Mar Rojo se ha dicho, ¿no? Porque el universo tiene acción y reacción. Y es una perspectiva más o menos cuántica, ¿no? De esta paracha. El universo, al menos según la cuántica, o una perspectiva cuántica,
un poco de sui generis, funciona con una ley fundamental: acción y reacción. Pero no es la típica ley newtoniana. Aquí la acción es proactiva, la acción es luz, la acción es el dar. Y la reacción, en cambio, es reactiva. La reacción es el otro lado de la moneda, ¿ok? Y está controlada por Satán. Y bueno, no literalmente Satán, con cuernos y tridente, como lo enseñan en la religión, pero sí por una fuerza que decimos Tritrajará, que se va a oponer a todo acercamiento que nosotros queramos hacer hacia el Creador, y nos va a impulsar a reaccionar en lugar de actuar conscientemente. Entonces la clave está en el árbol de la vida, en el Yud, Hei, Baf, Hei, en Hashem, lo que podríamos llamar el Dios, ¿ok? Y que nos va a equilibrar el juicio. Si vivimos bajo un Dios de juicio bastante severo, nuestras acciones desatan reacciones de juicio. ¿Entiendes? La religión que ocurre, la religión nos hace vivir, sobre todo la religión judía, como religión, como concepto sinagoguense, nos hace vivir un Dios de juicio, un Dios severo. Entonces nos hace que nuestras acciones desaten reacciones de juicio. Es como que si el universo nos estuviera castigando y como que si Dios nos estuviera castigando a cada paso en falso que damos. En cambio, si estamos conectados al árbol de la vida, nuestras acciones generan desencadenamientos de luces similares, o sea, cosas buenas. ¿Y qué pasa cuando intentamos cambiar hábitos? Por ejemplo, dejar de fumar, o queremos dejar el sedentarismo e ir al gimnasio. Óyeme, la lucha es real. Y no es que estemos haciendo algo mal, sino que estamos atrapados en un lugar llamado dolor. Y el dolor en esta visión es una elección, una forma de juicio. Decidimos que el Dios al que estamos conectados en ese momento es un Dios de juicio. Y por eso el aprendizaje religioso se vuelve doloroso. Y es como si el universo dijera, ok, ¿quieres dejar de fumar desde el sufrimiento? Perfecto, toma el doble de sufrimiento. Desea fumar al doble para que sufra. Y esto suena cruel, pero es un aprendizaje súper acelerado. Por eso es que los justos, y una pregunta que me hacía Jesús hace rato, por eso es que el justo busca la rigurosidad, porque es un aprendizaje súper acelerado. ¿Me entiendes? Sin caricias en la nalga, como dicen. Entonces, ¿qué es donde entra la metáfora del faraón? Nuestro cuerpo es Egipto, esclavizando, nuestro cuerpo es Egipto, esclavizando nuestra alma, y nuestro corazón es el faraón, ese gobernante testarudo, terco, que se niega a dejar ir a los israelitas, que es nuestra alma, que es nuestra libertad. Y cuando la Torá dice que Elohim endureció el corazón del faraón, significa que, aliviado por el dolor de las plagas, el faraón vuelve a ser terco. Es como cuando le pides a Hashem, o le pides a Elohim, o le pides al Creador, a la luz, a quien tengas como Dios, que te ayude con una enfermedad. Y una enfermedad, por ejemplo, una úlcera sangrante que tenga una persona, esa persona pidió muchísimo para que Dios lo ayudara con la úlcera sangrante. Y la úlcera sangrante se le quita, pero por supuesto, al no corregir lo que originó esa úlcera, le vuelve a dar. ¿Me entiendes? Pero entonces, una vez que se la quita, bueno, sigue otra vez con el mal humor, sigue otra vez con la crítica, el shonjará, y otra vez se vuelve a enfermar el estómago. Entonces le pide a Shen y se apega a la Torá para que le quiten el dolor de estómago y se le quita, pero entonces sigue con la conducta que seguía, que le produce el dolor de estómago, que sea el shonjará, el hablar mal de los demás, que sería el quejarse de todo, que sería el querer que todos hagan lo que quieren que hagan, o sea, vivir amargado, y eso le vuelve a dar. Entonces, eso es endurecer el corazón. Entonces, nuestro cuerpo de Egipto esclavizado
nuestra alma, nuestro corazón, que es el faraón, ese gobernante testarudo que se deja a dejar ir a los israelitas, que es nuestra alma, nuestra libertad. Y bueno, y cuando se dice que endureció, que el faraón endureció el corazón, eso es lo que hacemos nosotros cada vez que volvemos a caer en el mismo error. Y volvemos a repetir el mismo escenario, quizá con otros actores, pero es el mismo escenario y hacemos esos bucles de repetir algo malo y se vuelve a repetir algo malo y se vuelve a repetir la enfermedad y me curo de eso y llega otra enfermedad y se curan de eso y llega otra enfermedad y se curan de eso y llega otra enfermedad y no salen de una detrás de otra. Es porque no se corrige el origen. Entonces, el faraón vuelve siempre con su terquedad. Y es como cuando nos duele el estómago por comer helado en exceso, por ejemplo, y prometemos no hacerlo más, pero al día siguiente ahí está el helado esperándonos en la puerta del apartamento. Aquí al frente de mi apartamento se para un carrito de helado todos los días. Entonces eso es endurecimiento del corazón del faraón, puro y duro. El libre albedrío entonces el libre albedrío se revela en los momentos sin dolor, cuando sufrimos, todos gritamos, no quiero eso, pero cuando el dolor se desvanece, estamos realmente dispuestos a hacer el trabajo de cambiar. Y ahí está la cosa, ¿no? Ahí está la verdadera prueba. La decisión final siempre reside en nosotros. Nos liberamos desde la pelea y el juicio y nos desconectamos de lo negativo con conciencia y sin quererlo más. Ok, eso es lo que deberíamos hacer. Ahora, te liberas desde la pelea y el juicio y te desconectas de lo negativo con conciencia sin desearlo más. Es como el tipo que le llueve y hay una gotera y después ven el pronóstico de tiempo y en el día no reparan la gotera del techo, dice mañana lo reparo, pero entonces llueve y le vuelve a caer la gotera. Algo así. Y bueno, ¿alguna vez te has sentido como el faraón al que le llueve por dentro? Imagínate una escena, ¿no? Una escena de una gotera molesta justo encima de tu cabeza y piensa, mañana cuando escampe este aguacero, voy a arreglarla. Pero entonces al otro día amanece un sol, ves el pronóstico y viene un verano de 2 meses. Y ahí es cuando entra en juego el citrajará, esa vocecita interna que te dice, ¿para qué? Hay tiempo de sobra. Ok, ya vas a ser libre de arreglarla en otro momento. Entonces, esa actitud, precisamente de yo lo haré después, es algo muy humano. Y esta paracha profundiza bastante en la raíz de ese comportamiento y usando la sabiduría del Zohar y las enseñanzas del Rabash. Entonces se habla de 4 fases de la creación del deseo y cómo al principio todo era una fuerza colectiva, un movimiento general, y con la creación de nuestro mundo físico aparecen los distintos reinos, el animado, el vegetal, el animal. Entonces lo interesante es cómo el deseo influye en todo esto. En el reino inanimado, como las piedras, el deseo es mínimo y por lo tanto el movimiento también es mínimo en las piedras. Ok, entonces la necesidad genera movimiento. Si tienes poco deseo, pues te mueves poco para conseguir las cosas. Entonces como te mueves poco porque tienes poco deseo, consigues pocas cosas. Si te conformas con lo mínimo, como el faraón que prefiere ignorar la gotera por ahora, pues no hay mucha acción. No hay mucha acción y te parece más a una piedra que a algo que se mueve. Pero luego aparece el reino vegetal y ahí la cosa cambia. Cada planta, cada hojita tiene su propia inteligencia y su propio movimiento, un deseo individual que se manifiesta. Y ya no es solo una masa enorme como una montaña, sino una diversidad de acciones y reacciones. Ya no es una piedra, ya es un árbol que se mueve. Y bueno, y vaya tema, no es interesante. Y uno piensa un poco en esa gotera que dejamos sin arreglar, que puede ser un reflejo de nuestra falta de chispa, de ese deseo individual que vemos en una simple hoja en busca del sol.
Y la analogía con el reino vegetal es genial y cada planta, cada hoja tiene su propio mini deseo, su propia acción y no es la masa inerte de una montaña, de una piedra, sino un montón de individualidades en cada hoja buscando su camino hacia el sol. Y nosotros a veces nos quedamos anclados en esa inercia, como si nos faltara ese empuje que tienen las plantas. Y quizá la clave está en reconectar con ese deseo primario, en no conformarnos con el ya lo haré y empezar a movernos, aunque sea un poquito, a arreglar esa gotera, aunque parezca insignificante, es un acto de rebeldía contra la inercia, contra el Satán. Y bueno, después viene la siguiente fase que es el reino animal, que diferente, la libertad y la individualidad son su esencia, tanto que si se las quitas, esa individualidad, y si le quitas al animal esa libertad, se mueren. Un animal enjaulado, aunque tenga comida, agua, pierde su razón de ser. Aún así, le falta algo, que es la capacidad de sentir al otro. Un animal, a pesar de su individualidad, siempre va a carecer de la falta de sentir al otro. Un perro contento no contagia su alegría al perro de al lado. Y cada uno vive su propia película sin empatía, sin compartir, sin hacer vínculo uno con el otro. ¿Ok? Entonces, bueno, en sí somos como goteras, plantas o conejos y quizás una mezcla de todo. Y lo importante es no quedarnos estancados, buscar nuestra propia luz y de vez en cuando sentir un poco al prójimo, ¿no? Para no ser animales, sino brincar al siguiente nivel. Shalom a todos y bueno, ya estamos finalizando el seminario y nos esperamos y nos vemos en la próxima paracha.